esta tarde, que es un poco atípica porque teníamos un acto programado. Bueno, buenas tardes, digo, pero realmente es una tarde un poco atípica porque teníamos un acto programado, si no recuerdo mal, era la presentación de algún libro, pero se suspendió por causas ajenas a la institución y esperemos que de aquí a unos meses pues, se vuelva a programar ese acto también. Al quedar libre este día 25, pues comentándolo con las dos personas que me acompañan, estos jóvenes a los que ahora voy a presentar un poco con más detalle, pues me plantearon la posibilidad de organizar este acto, un acto interesante, como ahora verán, y que ellos principalmente van a explicar. Realmente hicimos la convocatoria también para directivos, pero ahora en el foro de WhatsApp que tenemos, los miembros de la Junta Directiva, se han ido excusando distintos compañeros, por distintos motivos, unos por trabajo, otros por compromisos familiares, etc. Y bueno, esperemos que alguien más se incorpore. Como quiera que sea, pues contamos con Pilar, que es nuestra secretaria general, está también Salvi, muchas gracias, está también Tino Castro, que es nuestro socio más veterano, está Ángel de Pedro y está Cándido, muchas gracias, y luego pues dos señoras que me he encontrado yo en el ascensor, subí, y que me dicen que son habituales de la casa, que vienen los lunes musicales, etc. Y yo me van a permitir también que las invite a que sean socios. No hace falta ser asturiano. Sí el tener pues una vinculación a esta institución, estudienlo porque a lo mejor les compensa. Les compensa en lo que se refiere también a comidas, a los lunes musicales, que me consta que vienen ustedes casi todos los lunes o muchos lunes, y bueno, un poco por los servicios que pretendemos dar a la comunidad en general. Por supuesto, un buen núcleo es asturianista, ¿no? Y gracias también a Rafael, que acompaña a Yasmín y a Andrés. Voy a presentar un poquitín más. Por un lado, comienzo por Yasmín Lázaro, que es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde el año ya 2012. Yo conocí a Yasmín este año, ahora cuando ha venido, porque ahora como el mundo se hace más pequeño gracias a los medios de transporte y a las tecnologías, ella vio nuestra página web, se interesó por lo que estamos trabajando desde mi grupo de la facultad, y entonces me planteó la posibilidad de hacer una estancia de investigación con nosotros, y le dije que sí. Yo se lo digo a todas las personas con mucho gusto, en la medida de mis posibilidades, y entonces pues se materializó, consiguió la beca allí en México, y ya está a punto de terminar, porque concluye en el día 31 de octubre, la semana que viene, ¿no? Pero ha sido una experiencia muy interesante porque ha enriquecido alguna de mis clases con su experiencia. Como ahora verán ustedes, pues pese a la juventud, son personas con mucha preparación, experiencia y compromiso, y ya digo que ella es del ámbito de Derecho, especialista en Justicia Administrativa por el Centro de Estudios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, actualmente maestrante, o está realizando un máster, una maestría, como dicen en México, en Derecho, con investigación en violencia hacia las mujeres y victimología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con beca por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Y en el campo laboral, pues leo un poquitín de su currículum, es servidora pública federal en Caminos y Puentes Federales de México, desde el 2011 al 2018, servidora pública, es decir, funcionaria pública municipal con el cargo de oficial mayor en el 2019, actualmente vicepresidenta de la Asociación Civil Artistas Legales, con experiencia en litigio estratégico para la defensa de derechos humanos de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, y directora de proyectos con perspectiva también de la mujer e intercultural. Actualmente integrante del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el estado de Morelos. El otro día nos dio una charla interesantísima en la facultad, en mi clase concretamente, por partida doble, en el grupo de mañana y de la tarde, sobre el feminicidio, un problema, una lacra terrible que sufre especialmente México, no solo México, pero en particular desde su experiencia la realidad mexicana. Vocera de la colectiva feminista Morras contra la Violencia Institucional, participación en la elaboración de la política estatal anticorrupción de Morelos a través del sistema anticorrupción
de Morelos con la propuesta de creación de ventanilla única digital para facilitar un poco la documentación que a veces se les pide a las víctimas, a las mujeres, etcétera, y que no sea esto pues una carga tan pesada como a veces se convierte en la burocracia. Participante del curso de Derecho Indígena, impartiendo el módulo Fuentes de Derecho Indígena por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de Morelos, participante en el Laboratorio Latinoamericano, nosotras en el Fondo Canadá para Iniciativas Locales, compartiendo experiencias sobre violencia vicaria, en fin, y participante en seminarios, en laboratorios de investigación, antropología aplicada, colaboración con colectivos también de mujeres para la defensa de los derechos femeninos, etc. Y sobre todo para proporcionar representación legal y jurídica por su condición de abogada. Y Andrés Saavedra Avendaño, que es doctorado en Derecho y Globalización, también por la misma Universidad de Morelos, profesor titular de Derecho Internacional Público, fundador y presidente de Artistas Legales, donde él es presidente, y Yasmín es vicepresidenta, abogado postulante desde 2013 en diversas materias, activista jurídico y canábico. Nos dio también Yasmín una charla muy interesante sobre el cannabis en una comunidad indígena, la realidad, una comunidad rural, en este caso, de lo que se hacía, porque es el medio de vida que tenía esta comunidad rural, básicamente, el cannabis. Activista jurídico y canábico, participante en la creación de propuestas legislativas en México, representante legal de comunidades campesinas para cultivo de cannabis y cáñamo, asesor legal de la gobernaduría indígena de Morelos y Sonora, apoderado legal de la Red Internacional Cannábica, del Instituto de Inteligencia Artificial y Tecnologías Educativas y presidente de la Asociación Agrícola Local de Productores de Cannabis, especialidad en política de drogas por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Realizó una estancia de investigación, como la está realizando ahora en la Complutense. ¿Ya habías hecho otra? Bueno, pues esta es la segunda. Enhorabuena. Redactor del texto La era de la inteligencia artificial en el derecho, algo que a todos nos interpela, esto de la inteligencia artificial, porque realmente desconocemos las aplicaciones que tiene, pero son muchas, si se utiliza bien, investigador en uso de inteligencia artificial e informática jurídica en beneficio de sectores vulnerados históricamente, y entonces, pues para nosotros es una suerte también contar con ellos, que nos van a explicar estos proyectos que nos traen, de los cuales nos presentaron dos documentos. Uno es un resumen ejecutivo y en definitiva una propuesta de colaboración entre el Centro Asturiano de Madrid y Artistas Legales. Pero yo les voy a dejar a ellos que lo expliquen porque lo conocen mucho mejor y luego nosotros pues hacemos las preguntas que consideremos más oportunas. No sé si habéis establecido un orden, Andrés, Yasmín, ¿quién va a intervenir? Venga, pues nada más, muchas gracias y les dejo con Andrés Saavedra Avendaño. Gracias a todos. Muchas gracias al doctor Valentín por la invitación, por la oportunidad, al Centro Asturiano, a todos los presentes, a todas las personas que se encuentran aquí. Y bueno, el sentido de la charla del día de hoy es, primero, explicar por qué es importante que actualmente haya una vinculación tecnológica para las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? ¿Qué está pasando con la tecnología? Entender un poco por qué se está causando tanto revuelo en la sociedad. Y con posterioridad pues ya plantear algunas estrategias básicas que se tienen que seguir para poder tener presencia en el ámbito digital, ¿no? Para esto creé algunas diapositivas. La dinámica es un foro abierto, es decir, puede haber una intervención o una pregunta en cualquier momento, no es necesario que yo acabe la intervención. Si surge alguna duda, en ese momento se resuelve, las participaciones son completamente abiertas. Y el objetivo de esta pequeña reunión pues es también intentar observar cuáles son los elementos para potenciar organizaciones sin fines de lucro en los planteamientos digitales, ¿no? Ese es el objetivo primordial. Entonces, bueno, vamos a iniciar. La revolución de la tecnología impacta en la sociedad. Ese es el primer punto, ¿no? Este consta de tres elementos clave que han hecho que precisamente la digitalización tenga un impacto trascendental para nuestras sociedades. El primero es una conexión global. Estamos hablando que hoy día más del 60% de toda la población mundial está en línea.
actualmente, está en línea. Quiere decir que a través de sus celulares se encuentran conectados, a través de alguna red social, a través de sus computadoras. Son diferentes los mecanismos, pero hoy sabemos que el 60% de todo el mundo se encuentra vinculado en línea. Esto es un elemento pues, que genera importancia y trascendencia en las tecnologías, porque pues, esto quiere decir que ya no nada más hay un espacio geográfico, hay un espacio digital en donde las personas estamos teniendo presencia. El segundo elemento es más móviles que personas. Este dato me parece muy interesante. Hoy día en todo el mundo sabemos que hay más teléfonos móviles que personas, ¿no? Estamos hablando aquí de más de 15.000 millones de teléfonos móviles que existen alrededor del planeta, en donde pues, es el mecanismo idóneo con el cual estamos teniendo una conexión digital en tiempo real. Esto quiere decir que estamos ubicados actualmente en dos planos al menos, ¿no? El plano de la realidad material, que es el plano que tenemos actualmente, y también el plano de la realidad digital, que podemos observar ahí se está transmitiendo en vivo esta misma conferencia que está vinculando los dos planos. Eso es importante comprenderlo, ¿no? Que hay una vinculación de dos planos en todo momento, ¿no? Sabemos que un video que se graba en alguna parte de Japón puede viralizarse en alguna parte de España o en otras partes, ¿no? Entonces hay una conexión que vamos a ir viendo los elementos que generan la importancia que requiere conocer de esto. Y por último, los datos en auge. Imaginen, actualmente se están trasladando más de 2.5 quintillones de megabytes, ¿no? Esto quiere decir que la información que está envolviendo el planeta es inmensa. Estamos hablando de muchísima información que se está subiendo a través de videos, a través de documentos, información académica, información mercantil, información de todo tipo, ¿no? Entonces, estos tres elementos conjugan, pues primero una participación constante por parte de las sociedades en el plano digital. En segundo lugar, los aparatos digitales superan ya a la humanidad, son más. Esto quiere decir que tarde que temprano todos vamos a estar vinculados a estos aparatos. Y por último, la cantidad de información que pasa de un lado al otro del mundo es impresionante, ¿no? Entonces generando una vinculación no nada más de datos que se pueden subir, sino también es una vinculación dual. Yo subo datos, pero también recabo datos a través de buscadores, a través de otros elementos, ¿no? Entonces, estos primeros puntos han generado la revolución digital. Es por eso que ahorita todo es digital. Ahorita podríamos incluso establecer un punto o un fenómeno que implementó o potenció esta revolución que vivimos hace 2 años, que es el COVID, ¿no? Sabemos que cuando se dio el COVID todos nos fuimos a casa y los que nunca habíamos utilizado un celular, nunca habíamos tenido la necesidad de generar cuestiones digitales, nos vimos obligados por los mismos estados. Entonces todas estas situaciones hicieron que el uso digital se implementara aún con mayor fuerza, ¿no? Es importante también considerar estos elementos y estos fenómenos. El tiempo en el plano digital. Hay uno de los elementos de la globalización actualmente, es la dislocación del tiempo y el espacio, ¿no? Anteriormente el tiempo lo vivíamos de una manera distinta. Ahora la gente dice, bueno, es que el tiempo pasa muy rápido. Claro, pues se debe a la cantidad de acontecimientos que tienes que registrar en tu mente para poder analizar el tiempo que está pasando, ¿no? Anteriormente el tiempo era un acontecimiento del día. Hoy sabemos qué está pasando en la Franja de Gaza, hoy sabemos qué está pasando en el gobierno español, hoy sabemos qué está pasando en Japón, en Asia, en México, en todas partes del mundo. La percepción del tiempo ha variado, ¿no? La gente se ha dislocado. El tiempo que tardaba anteriormente llegar una información de América a Europa, imagínense, cada siglo se va reduciendo ese tiempo. Hoy el tiempo es real. Es decir, la información que está aconteciendo actualmente en Europa se está dando en tiempo real en América. ¿Cómo? A través de las tecnologías. Entonces, lo primero que se disloca por la globalización son los tiempos que se tardan en llevar una información a otra, de un lugar a otro. Las personas, otra cuestión importante es que en España se hizo una evaluación y las personas pasan por lo menos 6 horas al día en línea. 6 horas. ¿No? Es una cuarta parte de su día, se encuentra completamente vinculado a una situación en línea. Es por eso que es importante empezar a tener presencia digital. Las múltiples interacciones, sabemos que no nada más estamos en línea en Facebook, sino también en Instagram, sino también en Google. Son múltiples las plataformas en donde nos encontramos constantemente.
¿no? Esto también es una circunstancia a modificar en los tiempos. Anteriormente yo tenía que gastar 2 horas en ir a hacer al súper y elegir cada uno de los artículos que me iba a llevar. Hoy puedo hacerlo completamente en línea, ¿no? Al mismo tiempo que estoy rentando una habitación para un viaje que voy a hacer los próximos 3 meses, ¿no? Todo está en una computadora. Los nuevos escenarios virtuales, anteriormente nada más teníamos escenarios geográficos, nunca nos metíamos a una plataforma, no teníamos la necesidad de rentar un Uber, un taxi a través de nuestros celulares. Hoy ya hay escenarios digitales, ya hay lugares en donde yo adquiero tickets, en donde yo compro. El escenario digital que se está poniendo ahorita con mayor auge desde el 2012 es el escenario digital gubernamental, en donde ya empezamos a nosotros tener presencia y los estados a tener presencia a través de los sitios y portales web, ¿no? Hay un escenario digital que ya están ofreciendo los estados para dar seguimiento a sus trámites. Y por último, la participación de la realidad material y la realidad virtual. España, específicamente Madrid, es una locación que está implementando realidad virtual en sus museos, realidades aumentadas, ¿no? Hoy toca ir a un museo, ponerse unos lentes y observar una situación de realidad aumentada. Y hay una vinculación en donde los usuarios de las locaciones geográficas también hacen uso de aparatos digitales para aumentar su conocimiento o su visibilidad en determinados puntos o áreas geográficas, ¿no? Entonces esto ha generado una dislocación del tiempo, porque al mismo momento en el que te encuentras en un museo, en ese mismo momento puedes estar en otro lugar haciendo otras compras o otras adquisiciones, ¿no? Teniendo más tiempo para poder realizar actividades a través de la web sin necesidad de trasladarnos de un lado a otro. La globalización y el espacio digital. Es importante comprender todo esto porque son los elementos necesarios para conceptuar por qué está cambiando el mundo tan rápido, ¿no? O sea, esto tiene un significado social más que de otra naturaleza, y bueno, el fenómeno que está generando esta transformación es la globalización, y esta globalización que ya existía, porque sabemos que desde hace muchos años barcos mercantes traen café de América, llevan de un lado a otro. O sea, el tema de la mercancía a nivel global ha sido un tema casi que surge con los seres humanos, ¿no? Sabemos que nos trasladamos de un lado a otro. La única diferencia es que actualmente esos traslados son mucho más cortos y que ahora compartimos todos en la globalidad un espacio digital, ¿no? Entonces este espacio digital es el que genera una conexión más allá y genera precisamente esta dislocación, ya no nada más del tiempo, ya no nada más vemos el tiempo más rápido, ahora también vemos los espacios de otra manera, ¿no? Anteriormente era muy complejo hacer viajes de un lado a otro. Hoy podemos, a través de nuestras computadoras, ingresar al museo del Prado, a su página web, donde tiene un portal que te enseña todo el museo digitalmente, estando en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces ya no nada más dislocamos el tiempo porque todo es rápido, sino ya estamos teniendo presencia en todas partes del mundo a través de la visión digital, ¿no? Eso es importante también conocerlo. Hay una sociedad digital emergente. Yo creo que aquí es interesante que haya participantes de edades más avanzadas, porque ustedes observan en las nuevas generaciones un completo comportamiento digital, ¿no? Los niños ya están vinculados completamente a la web. Incluso sabemos que hay niños que manejan mejor el celular que incluso la palabra, ¿no? Entonces hay ya una sociedad emergente digital. Estamos en esta brecha social, pero muy probablemente pues, las siguientes generaciones ya tengan este conocimiento como automatizado, no haya una modificación completamente de nuestros pensamientos a través de la era digital. Y la participación activa. Algo bien interesante de la digitalización es que no nada más estamos esperando a que nos den información, ¿no? Hay dos tipos de usuarios digitales: el usuario pasivo, que es aquel que únicamente está checando por entretenimiento, por información, ¿no? ¿Qué es lo que hay en la web? Y el usuario activo. Lo interesante de la web es que nos da una participación activa, es decir, nosotros podemos emitir comentarios, subir páginas, subir videos, subir fotografías y empezar a generar una presencia digital, ¿no? Que eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? ¿Cómo es que puedo tener una presencia digital, no nada más para mi organización, sino también para mi persona?
Porque si anteriormente la manera en la que se estaba creando trascendencia histórica era a partir de un texto, un libro, hoy puede ser a partir de un video, ¿no? Hoy la gente ha dejado los libros atrás, ha dejado las páginas un poco atrás y se están guiando a partir de videos, a partir de información concreta, a partir de usos de inteligencia artificial y de datos, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro que estamos en una transición en donde la participación de la realidad se está transformando en una participación informática o una participación digital. Espacios digitales en la globalización, ¿no? Igual que aquí estamos hoy en el Centro Asturiano de Madrid, ¿no? Este es un espacio geográfico específico. Igual existen espacios geográficos o espacios digitales específicos, ¿no? Es decir, hay páginas que tienen un espacio en la web. Algo que es muy interesante también en el análisis filosófico de las redes sociales y de las páginas web es que ahora sí, como es en la realidad, es en el plano digital, ¿no? Ubica exactamente lo mismo. Los dos existen. Es necesario que exista en la realidad para que exista en el plano digital. Hemos visto que las campañas o que los contenidos que tienen mayor difusión en redes sociales son aquellos que están bien vinculados con el plano real, ¿no? La realidad es un elemento clave para el plano digital. Si no existe en la realidad, muy difícilmente va a tener un auge en el plano digital, aunque ya estamos en esa transformación, ¿no? Entonces, los espacios digitales que encontramos se dividen en 4. Los primeros son las redes sociales, que son los espacios con mayor número de adeptos. No sabemos, por ejemplo, que en México hay 82 mil millones de usuarios de Facebook. O sea, estamos hablando que más del 75% de la población de México, 82 millones, sí, tienes razón, 82 millones de usuarios en México. En España sabemos que Facebook es la segunda red social más utilizada después de Instagram. Entonces vamos a encontrar diferentes redes sociales que les van a sonar, que son Facebook, que son Instagram, que son Twitter, ¿no? Son las redes sociales clave en el mundo occidental, ¿no? Ya en el mundo del Oriente ellos tienen sus propias redes sociales, pero estas están ahorita vinculadas. Hay otro tipo de espacio digital que es el de múltiples interacciones, que es donde puedes tener una red social y aparte puedes subir videos, ¿no? O estar observando videos, que puede ser TikTok, que puede ser ya YouTube, ¿no? Que ya tienes una interacción distinta, que estás no solamente utilizando para entretenimiento, sino para aprender alguna situación. Después, las plataformas de comunicación, yo creo que estas son las que han tenido mayor auge actualmente. Tenemos como la más importante WhatsApp, ¿no? Yo creo que ahorita todo el mundo utiliza WhatsApp. Imagínense la cantidad de datos que está recopilando esa empresa, ¿no? Es una cantidad impresionante. Sabemos que hay WhatsApp en casi todo el mundo. Entonces estas redes son diferentes, ¿no? No estoy buscando entretenimiento en WhatsApp, no me paso videos por ahí normalmente, sino tengo una comunicación incluso de trabajo, tengo una comunicación con mi familia. Entonces es una red de comunicación que ha superado ya al teléfono convencional. Hoy ya sabemos que las generaciones ya no quieren hablar por teléfono, quieren que les mandes un audio o que les mandes un pequeño escrito a través de WhatsApp. Entonces esto también ha venido a revolucionar los medios de comunicación que conocíamos convencionalmente, ¿no? También ahí tenemos Telegram, tenemos Skype y diferentes plataformas que están dando esto. Organización compartida, yo creo que esta es la que debe de interesarnos cuando estamos buscando que nuestra organización o que lo que estamos haciendo tenga un impulso digital, ¿no? Las organizaciones compartidas más famosas es el Airbnb. Hoy sabemos que la plataforma, o más bien la empresa que tiene más bienes inmuebles registrados bajo su control, no es una empresa hotelera, no es una empresa que tiene cientos de siglos que se ha consolidado, es Airbnb, es una plataforma digital que maneja más inmuebles que cualquier inmobiliaria de todo el mundo, incluyendo McDonald's, ¿no? Que sabemos que también tuvo esos impulsos. Hoy sabemos también que la empresa que maneja más viajes turísticos o viajes dentro de todos los países no es una empresa de transporte, es una red digital, Uber, ¿no? Y no tiene ni un solo vehículo, ¿no? Entonces están generándose empresas colaborativas, ¿no? En donde Airbnb no tiene ni un solo inmueble, pero renta más inmuebles que cualquiera,
Uber no tiene ni un solo vehículo, pero renta más vehículos que cualquier empresa en el mundo. Entonces, el plano digital nos permite generar nuevas formas creativas de tener impulsos en la sociedad, y estos puntos de organización pues son los más importantes. Sociedad digital. El primer elemento es la ubicuidad digital. Este término es interesante y la imagen dice mucho. Es una persona en una playa con una computadora, ¿no? Hoy sabemos que ya no es necesario tener una ubicación para trabajar, ¿no? Nosotros estamos desde México trabajando un despacho jurídico desde Madrid, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos mandar los escritos, nos puedes mandar fotografías de lo que sale. Hoy podemos desarrollar nuestras actividades fuera de espacios geográficos específicos, ¿no? Apenas también estaba leyendo que, por ejemplo, en China hay tribunales digitales, tribunales jurídicos digitales desde el año 2012, los cuales ya hacen uso de inteligencia artificial y no se vieron cero impactados por el tema de la pandemia. Esto quiere decir que la gente seguía llevando sus juicios, seguía llevando sus procedimientos porque no era necesario ir al tribunal. Es más, no tienen tribunal. El tribunal es la página. Dice, el único espacio geográfico es los servidores y del personal técnico de mantenimiento. Nada más. O sea, yo no puedo ir a checar un expediente físico en Hong Kong, en Beijing, ¿no? Es necesario acudir por otros vías que son exclusivamente digitales. Entonces hoy vemos que la ubicuidad es un elemento clave en la digitalización, porque yo puedo estar rentando bienes inmuebles en Madrid desde México sin estar presente. ¿Cómo? A través de aplicaciones, a través de sistemas de seguridad digital. Entonces ese es un rompimiento también del espacio. Ya no es necesario estar en un punto específico para desarrollar una actividad, puede hacerse virtualmente y cada día más, cada día más. Otro de los elementos de la sociedad digital que está usando es las interacciones en línea. Esto es, hoy todo lo estamos haciendo en línea, todo, desde convenciones, desde charlas informativas, desde acudir a museos, leer libros. Casi toda la información que hoy podemos tener a nuestra disposición se encuentra completamente en línea, por lo que las interacciones cada día son más y más, se van superando año con año. Realidad virtual y realidad aumentada es lo que les comentaba, que se está utilizando ya cada vez más por artistas. Incluso si uno va a algunos museos que hay aquí mismo en Madrid o en Barcelona, ya pide la obra que hagas una realidad aumentada, es decir, que con un aparato digital tú puedas observar esa obra de una manera diferente, ¿no? Ya es una combinación del plano real con el plano virtual, ¿no? Hoy vemos algunas locaciones que te invitan a conocer otro lugar, una playa, a través de unos lentes de realidad virtual, ¿no? Entonces estos lentes de realidad virtual se vuelven un espacio, un entorno en donde tú no estás en esa locación, pero parece que estuvieras a través de la realidad virtual. Entonces son elementos que cada vez se están impregnando más en las sociedades. Digitalización de la realidad. Yo creo que este es uno de los puntos que tienes que saber si tienes intención de trabajar con digitalización, es que pues la realidad que estamos viviendo hoy día, no nada más porque yo la piense, se va a enviar a un plano digital. Es necesario tener aparatos, es necesario tener cámaras, es necesario tener escáneres, es necesario tener algunos elementos tecnológicos que nos permitan grabar el momento, ¿no? Anteriormente sacábamos la foto y la guardábamos en nuestro cajón y la sacábamos 20 o 30 años después para recordarla. Hoy sacamos la foto y la subimos a la web. Este proceso de subirlo a la web es la digitalización, es la transformación de la realidad a un espacio virtual, ¿no? Eso es la digitalización y requiere de diferentes elementos. Los datos y contenidos multimedia comienzan precisamente con la captura de imágenes, con la captura de fotos, ¿no? Hoy sabemos que el Centro Asturiano de Madrid cuenta con una página web y cuenta también con un canal de YouTube en donde podemos buscar este mismo video en los próximos 10 o 5 años. Tienen videos desde hace 4 años que han estado grabando. Eso ya se queda digitalizado el tiempo que dure, ¿no? No sabemos si la próxima catástrofe sea que se pierda toda la información que se digitalizó, ¿no? Es algo que también se está pensando. Otro tipo de transformación digital es cuando los datos se convierten en información procesada o almacenada, que después puede ser compartida a través de la tecnología. De esto hablamos
cuando se escanea un libro o cuando se escribe un artículo científico y se sube a una plataforma. Esa plataforma, hoy día sabemos que existen tecnologías que están recopilando la información que está corriendo por todo el mundo para concentrarla. Entonces, esto ya no es una fotografía, es información. Hoy en España precisamente hay compañías de traducción en tiempo real de información que se habla, ¿no? Entonces las cámaras del centro, digamos, de gobierno de España, me comentaron el nombre, del Cabildo, no sé si sea el Cabildo en Madrid, tiene cámaras, y estas cámaras, al momento en el que cada uno de los integrantes del Cabildo está hablando, lo está traduciendo. Lo traduce ya no nada más en lo que dijo verbalmente, sino en datos específicos, en texto específico. Este texto se manda a otra base de información y ya tenemos no nada más video y audio, tenemos texto de lo que se habló. Y eso ya es lo que está generando a través de la inteligencia artificial campos semánticos. Ya sabemos de qué hablaron. ¿Por qué? Porque lo tenemos en un texto. Entonces ya hay una transformación no nada más de imágenes, sino de datos importantes para la humanidad. Y por último, la difusión y seguimiento en los planos digitales. Hoy sabemos que el video que se vio hoy de lo que estamos haciendo aquí puede no ser importante para este momento, pero si se empieza a difundir, si se empieza a compartir, si la gente lo empieza a ver, después de un año algún video que pensábamos que no iba a tener alguna funcionalidad, tiene más de 100 o 200.000 vistas, reproducciones, ¿no? Quiere decir que, a diferencia del plano real, si yo hago un concierto y a ese concierto llegan 10 personas, ya pasó el concierto y nada más lo vieron 10 personas. Pero si yo lo grabo y lo subo a una red digital, ese mismo concierto a través del tiempo puede ser reproducido constantemente hasta por miles de personas. Esa es también una diferenciación entre estas dos actividades. Pasos claves para la digitalización efectiva, ¿no? Esto también debe de importarnos, porque no es nada más subir videos, no es nada más hacer contenido de YouTube, no es nada más tener una página web, ¿no? Se requieren estos pasos para verdaderamente generar un espacio o un entorno real a un entorno digital, ¿no? El primer paso es la planeación estratégica. Debe haber una planeación, como se tiene aquí en el Centro Asturiano de Madrid, en donde se sabe que todos los días en los que haya un evento hay una cámara, esta cámara lo va a grabar y lo va a poner en un canal de YouTube, ¿no? Ya se tiene un paso específico, una estrategia a seguir para darle continuidad. El siguiente elemento es la recopilación de datos. Ahora, esto que estoy subiendo a YouTube, estas visitas que tengo en mi página, ¿están creciendo mes con mes? ¿Están haciendo que cada vez venga más gente? ¿Están trayendo gente joven al Centro Asturiano? ¿Qué es lo que estoy buscando verdaderamente con esta planeación digital? No es necesario que toda estrategia tenga un objetivo claro. Y este objetivo regularmente debe estar basado en recopilación de datos. Y por último, usar las tecnologías adecuadas, ¿no? A veces pensamos que una reproducción con un video es suficiente, cuando pues tal vez sea más necesario hacer otro tipo de tecnología, hacer otro tipo de imagen, hacer otro tipo de información, ¿no? que deba de encontrar vínculo con el plano digital. Entonces no nada más es sacar el video, sino hacerlo también constantemente, sino hacerlo con una planeación, sacarlo en horas adecuadas, ¿no? Entonces verdaderamente, por eso decía que es muy similar la realidad con el plano digital. Hemos visto muchos videos que se vuelven virales en un momento y desaparecen. Eso también, ¿no? O sea, en el plano digital todo desaparece muchísimo más rápido por la cantidad de información que existe actualmente en la web. Ahora sí vamos al tema por los que muchas personas están aquí. ChatGPT como potenciador de estrategias de marketing, ¿no? Para esto primero hay que entender qué es ChatGPT. ChatGPT, dicho por ChatGPT, ¿no? Es más, se los voy a confesar ahora mismo, el total de esta presentación, de esta participación, del resumen ejecutivo, de todo lo que estamos haciendo el día de hoy aquí, fue consultado previamente con ChatGPT. O sea que realmente yo pues nada más soy un facilitador, ¿no? Creo que si anteriormente el plomero traía su llave y traía su destapador y llegaba a un lugar, hoy día los nuevos personas pues trabajamos con estas herramientas. Han cambiado las herramientas, ¿no? Ya no son herramientas físicas, ahora son herramientas digitales, ¿no? Entonces ChatGPT es una herramienta digital que es un programa de inteligencia artificial
que utiliza tecnología de procesamiento de lenguaje natural para generar respuestas humanas en conversaciones digitales. Si lo lleváramos a un plano práctico, ChatGPT es la utilización de un especialista que contiene toda la información respecto de los temas a nuestro beneficio, a nuestro favor, ¿no? Entonces, estas tecnologías se les conoce como inteligencias artificiales de semántica o de lingüística, en donde a través del reconocimiento de palabras constantes puede darnos resultados dependiendo de lo que pidamos. Algo muy importante para que nosotros podamos comprender estas tecnologías es el uso de los prompts. Anteriormente decías, ay, voy a programar algo, ¿no? Para mucha gente es programar. ¿Cómo programar, no? O sea, te pones enfrente de una computadora y le escribes un código. Los códigos están pasando de moda. Incluso desde que existe la programación en los años 80 al día de hoy, se han manejado más de 25 lenguajes de programación distintos, entre Java, entre Python, son bastantes, y hoy día ya estamos viendo que ChatGPT nos da los lenguajes de programación. Entonces es una herramienta para cualquier situación que tengamos de naturaleza humana. Ayuda a hacer investigaciones, ayuda a hacer estas diapositivas, ¿no? De información que tengo que dar. Entonces aquí el ChatGPT nosotros lo podemos utilizar también para las estrategias de marketing, ¿no? ChatGPT, créame un prompt. El prompt es estas instrucciones o consultas que se utilizan para guiar la generación del contenido por parte de un ChatGPT. No hay que hablar que el ChatGPT no es un buscador de Google, ¿no? Si nosotros lo usamos como buscador, la información va a encontrarse muy sesgada. El ChatGPT es un secretario particular que requiere instrucciones 100% claras. Si el ChatGPT no te da la información que tú quieres, es porque eres un mal jefe. No le estás dando la información para que él te pueda determinar qué es lo que se necesita. Entonces, en lugar de decir voy a programar, voy a crear un prompt. ¿Qué es esta información básica? ChatGPT, el día de hoy voy a dar una conferencia en el Centro Asturiano de Madrid, en donde quiero hablar de la inteligencia artificial y también de la globalización, de los aspectos sociales y trascendentales que se elementan. Es una conferencia de 45 minutos, necesito que me generes toda esa información, se le tiene que poner a ChatGPT. Si tú te ves muy sesgado y les dices, dame una conferencia de inteligencia artificial, te va a dar lo que es el entorno, ¿no? Entonces, es importante que el prompt sea muy específico. En la última parte vemos el sitio web, ¿no? Que es chat.openai.com, ¿no? Es donde nosotros podemos hacerlo de forma 100% gratuita. Eso es algo interesante también. Les conviene a las empresas, claro, porque cada que un especialista va y usa sus tecnologías, ellos van recopilando datos, ¿no? Cuando no te cobran por usar, es porque tú eres el producto, ¿no? O sea, así de sencillo, y eso se está dando mucho en las redes sociales. Entonces, ChatGPT nos permite vincularnos para crear propuestas de campañas de marketing. ChatGPT, dime en qué plataformas debo de participar para poder llevar mi organización al plano digital, ¿no? Entonces nos va a ayudar a crear un calendario, a crear qué tipo de información tiene que haber. En combinación con otras plataformas de inteligencia artificial puede incluso crearte imágenes. Hace absolutamente todo lo que tú le pidas con información humana, ¿no? Entonces es una herramienta muy útil, y esto también es lo que está viniendo todavía a revolucionar aún más la información, ¿no? A revolucionar todo lo que se puede hacer. Y por último, la potenciación, ¿no? Otra cosa que le podemos pedir a ChatGPT es que genere ideas creativas y contenidos estratégicos de marketing, ¿no? Eso se le pone tal cual: ChatGPT, por favor, genérame 5 ideas creativas para que yo pueda hacer que llegue más gente a esta locación, ¿no? O para que yo pueda usar las herramientas digitales para lograr este objetivo o este fin. Entonces, ahorita es una herramienta que se tiene que estar utilizando constantemente. Esta inteligencia artificial es completamente gratuita y pues es muy recomendable, sobre todo para iniciar con estos procesos de usos de inteligencia artificial para organizaciones, ¿no? Nos puede generar agendas y absolutamente todo, ¿no? Ok, aquí ya vamos a poner un ejemplo de una campaña digital viral, ¿no? En donde se establecen algunos puntos. Esta campaña se llevó en México por una de las organizaciones, precisamente Artistas Legales,
Nosotros hemos estado apuntando por el plano digital en los últimos 5 años. El objetivo de nuestra organización es la reducción de la brecha entre la justicia y la sociedad a través de la tecnología. Ese es nuestro objetivo, trabajamos para eso constantemente. Entonces empezamos a tener participación en Facebook, que como les dije, en México es la red social con mayor adeptos, ¿no? Entonces en Facebook ya tenemos actualmente 110,000 seguidores, ¿no? Hay que estar haciendo publicaciones constantes, tenemos miles de publicaciones, pero esta fue una publicación que nos permitió entender esta vinculación entre la realidad y el contexto de las redes sociales, ¿no? Esta publicación pues fue una idea creativa, ¿no? que se tuvo dentro de la organización, en donde vemos que lo compartieron 65,000 personas. Incluso esa imagen la saqué de un periódico, ¿no? que dice imagen de Juan Carlos Bodoque, que es un personaje latinoamericano que habla de cuestiones de política. Imagen de Juan Carlos Bodoque se vuelve viral en redes sociales, ¿no? Hoy estamos escuchando mucho esto de la viralidad, y bueno, el sentido de ocuparlo es para que nuestros espacios digitales se ensanchen o se vuelvan más fuertes, tengan mayor presencia digital. Entonces aquí esto se dio porque se unen estos 4 elementos, más bien son 5 elementos que se van uniendo para que exista una mayor participación en las plataformas digitales. El primero, la oportunidad del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer del 2020. Si recordamos, el 2020 era una época en donde esa publicación se dio en febrero, pero porque en toda Latinoamérica, desde antes del 8 de marzo, ya había paros, ya había un relajo en el 2020, ¿no? O sea, el tema feminista en Latinoamérica era muy fuerte, sigue siendo, pero en ese momento había marchas, conocíamos del video viral que también se hizo de las chicas de Chile cantando, entonces había mucha efervescencia social. Y esto también se ve reflejado en lo digital, ¿no? Si nosotros buscáramos hoy los trend topic, que le llaman, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que más se están viendo en el mundo? Pues vamos a encontrar la guerra de Gaza en Israel, ¿no? Vamos a encontrar esos puntos clave. En su momento, este tema feminista en América Latina era uno de los temas más vistos en todo el mundo. Bueno, aprovecho ese momento para sacar un tema que esté en la realidad, ¿no? La creatividad como herramienta. Este elemento es clave en todo, creo yo. Si no tienes creatividad, muy difícilmente vas a lograr algo más allá. Entonces aquí el elemento de la creatividad es base, ¿no? Vemos un elemento de un papel que puedes comprar por 2 pesos allá en México, un dibujo que puedes hacer cualquier persona, ¿no? Y unas palabras que permitan a la gente sentirse identificada. Entonces el elemento de creatividad es fundamental para este impulso en redes sociales. El impacto en la realidad del espacio, ¿no? Se trata para lograr campañas virales, y lo más viral que hemos visto en todo el planeta en redes sociales, tiene que haber un espacio de la realidad, ¿no? O sea, si ese bombazo que después pasaron por todas las redes sociales tuvo un efecto real, estuvo en alguna situación, en algún lugar, alguien lo grabó y lo subió, alguien le tomó una foto y lo subió, ¿no? No es una cuestión inventada en una imagen digital, no, es más bien una cuestión real. Entonces aquí nosotros llevamos estos cartelones, hicimos más de 20 cartelones diferentes, donde decía: deja de violentar a las chicas, o te pego con mi flauta, o te pego con mi pizza, o te pego con diferentes lugares, ¿no? Entonces los mismos dueños de locaciones decían: ah, pues yo me voy a unir a esto porque al final pues llega más gente y he visto que es viral en redes sociales, ¿no? Entonces la publicación en Facebook, el lugar, el espacio digital donde tú vas a publicar lo que estás haciendo, eso es determinante. Esto no hubiera tenido el mismo peso en un Twitter o en un Instagram, ¿no? Nosotros estamos determinados a Facebook, que sabemos el tipo de personas que están ahí. Entonces esa selección es muy importante. Y por último, la interacción y la empatía. Esto es algo que también es humano en la realidad material y es humano en la realidad digital. La gente también es empática en el mundo digital. La gente también agrede en el mundo digital. O sea, esto, como estamos hablando de un reflejo humano, puede pasar aquí y puede pasar allá arriba. Entonces, en las redes digitales, la empatía es un elemento clave para lograr la viralización de nuestros contenidos, ¿no? Entonces, estos puntos son los que se deben de unir para generar contenidos verdaderamente de impacto en nuestras organizaciones.
Nosotros hemos visto que si empezamos a publicar marchas, que se dan muchas en México, y las transmitimos en vivo, la gente quiere participar, quiere republicarlas o quiere dar un comentario respecto de ellas. Ok, aquí también esto es importante para que se lo lleve. ¿Cuáles son las aplicaciones y redes sociales donde se debe tener una presentación o una presencia constante? ¿No? Aquí vimos 7 publicaciones, 7 redes sociales o locaciones, ubicaciones digitales en donde hay que tener una presencia. La primera, pues Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Pinterest y Google My Business. ¿No? Estamos hablando de una organización verdaderamente para que tenga impacto digital, debe estar en estos 7 lugares. ¿No? Si tu organización no tiene Twitter, bueno, ya te restaste un impacto digital, un grupo de personas que siguen Twitter. Si tu organización no está en Google, ya te restaste otro. Entonces, estas son, si nosotros lo lleváramos a un plano de la realidad, pues los lugares en donde hay que estar para tener presencia digital, ¿no? Estos son de los más importantes. Agregaría TikTok, ¿no? Vamos por lo que sigue. Y hoy día se está diversificando esto, ¿no? Entonces ya hay plataformas de turismo y plataformas de eventos, ¿no? Algunos de los elementos para que puedan acudir más personas a ciertas locaciones, pues es subir nuestros eventos a estas plataformas, ¿no? Que toda la gente que viene a Madrid, que se mete a la página de TripAdvisor o que se mete a Eventbrite, sepa que hay lunes musical del Asturiano, ¿no? Que sepa, simple y sencillamente tiene presencia digital, se está poniendo constantemente en estas plataformas, que son plataformas diversas a la página web. La página web la vamos a considerar como nuestro espacio virtual, el lugar en donde yo pongo las cosas como quiero que se vean, ¿no? Y la plataforma es un lugar en donde yo voy informando a muchas personas qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Todas tienen que estar vinculadas, todas tienen que estar en red para que haya una mayor eficiencia, ¿no? Aquí también vemos, por ejemplo, Airbnb, vemos Hoy Madrid. Todos estos son lugares en donde podemos subir nuestros eventos, en donde podemos subir qué es lo que estamos haciendo y en donde las personas van a estarse conectando e interactuando para el uso de este tipo de plataformas. Entonces, esto sí también tómenle foto para que sepan cuáles son las plataformas en donde hay que tener presencia y en donde hay que estarse manifestando constantemente. Bien. Pues bueno, ahorita vamos a hacer una pequeña dinámica que va a encabezar Yasmín, ¿no? Nada más para pues intentar reforzar un poco de lo que hablamos hoy, también para generar una participación entre todos, en donde expliquemos, pues bueno, de nuestra organización. Aquí vienen personas de diferentes organizaciones, hay personas de organizaciones de mujeres por allá atrás, aquí el mismo Asturiano, si es necesario o no que tenga esta participación virtual, ¿no? Cómo es que se está planteando, y pues decidimos hacer una pequeña dinámica de preguntas y respuestas para que pues todos podamos participar. Bueno, pues como lo dijo Andrés, bueno, es importante primero plantear como organización, pues cuál es el desafío específico que presenta mi organización, para pues posteriormente poder contestar estas preguntas, ¿no? No sé si las voy a leer. La primera es: ¿cómo puedo identificar la plataforma digital adecuada para las necesidades de mi organización? ¿No? En algún momento viniendo aquí al centro asturiano, pues vemos que una de la problemática es pues de la atracción de personas jóvenes, ¿no? que pudieran tener interés en venir al centro asturiano a presenciar las actividades que presenten, pues a ser socios, ¿no? De cierta forma. Las participaciones también de las organizaciones civiles con mujeres, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar cuál es el problema que está teniendo mi organización? Y si ese problema que está presentando mi organización lo puedo resolver a través de estas plataformas digitales. ¿Cuáles son las mejores prácticas para crear y mantener un sitio web efectivo para mi organización civil? ¿Cómo puedo utilizar las redes sociales de manera estratégica para solucionar el desafío que enfrenta la organización?
¿Cómo puedo medir el impacto de nuestras acciones en línea y evaluar el rendimiento de nuestras campañas digitales? ¿Qué estrategias efectivas pueden ayudarnos a recaudar? ¿Cuál es la importancia de la automatización del marketing y cómo puede beneficiar a nuestra organización? ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta al utilizar correo electrónico como herramienta de comunicación y recaudación de fondos? ¿Cómo podemos garantizar la inclusión y acceso? En este caso, pues, aquí en el Centro Asturiano, que la mayoría de las personas que asisten pues, son personas adultas, ¿cómo vamos a hacer para que puedan tener inclusión y poder reducir esta brecha entre la tecnología y los conocimientos que se tienen en tecnología? ¿Cuáles son las tendencias, como ya lo mencionó mi compañera antes, y cuáles son los recursos o capacitaciones adicionales que se pueden recomendar para fortalecer nuestras habilidades en tecnología y plataformas digitales? Bueno, procedo a leerlas para que, bueno, si alguno de ustedes tiene pues alguna duda conforme a su organización civil, pues podamos pues vislumbrarlas hoy. Bueno, muchas gracias, Yasmín y Andrés. Yo en primer lugar quería felicitaros y agradeceros esta exposición, este repaso tan exhaustivo que habéis dado al impacto de la tecnología en nuestras vidas personales e institucionales, y realmente uno toma conciencia de lo atrasado que está, decirlo a mí, de lo atrasado que estamos en un mundo que nos desborda, que nos abruma y que no cesa en sus avances, pero que sin embargo es absolutamente necesario, porque si no estamos condenados a dejar de existir, en cierto modo. Y hoy lo que no pasa por estos medios digitales, en este mundo virtual, como lo habéis definido, pues realmente cada vez se estrecha más hasta extinguirse. Y por tanto os agradecemos mucho esa información. Yo tengo que decir, en relación al chat GPT, no sé si disponemos de internet aquí. Antes sí había internet. Sí, sí. Hay internet. Pues me gustaría, por favor, vosotros que lo manejáis muy bien, que veamos aquí una prueba del chat GPT, que lo abráis y que hagamos una pregunta a la que queramos, para que veáis cómo funciona. Es interesantísimo. ¿Sabéis dónde lo conocí yo, Andrés? Esto, aunque había oído hablar en este año 2023, antes tampoco, en México. Por primera vez se lo comenté a las amigas brasileñas este verano en México, que como estáis a la última, o por lo menos allí en Puebla también estáis a la última, pues me llamó mucho la atención en la universidad, que efectivamente nos hablaron mucho, y dije, caramba, y lo he utilizado. Yo lo he utilizado y recuerdo, voy a contar una anécdota, bueno, ahora es que esto luego va a ser público, pero tuvimos aquí un encuentro hispano-chino, un encuentro hispano-chino, y me encomendaron la difícil tarea de hacer una reseña. Y digo, caramba, ¿y ahora qué hago? Bueno, por cierto, no había ningún chino, eran todos españoles, ¿no? 13, 14 de los asistentes. Entonces, me dio por utilizar el chat GPT y le dije, ventajas de las reuniones entre españoles y chinos. Luego, donde decía españoles, puse asturiano, porque era realmente un encuentro astur-chino, se supone, ¿no? Oye, me sistematizó en un momento, pero en 15 segundos, importancia de la gastronomía, importancia de las visitas de los chinos a Asturias y de Asturias para China. Y al cabo de 20 minutos se lo paso a un compañero que me lo había encargado, Rafael Obeto, por cierto, que se lo dije, ¿no? Dice, caramba, Valentín, eres un genio. Y yo me entré un poco de pudor y le dije, bueno, la autoría ha sido del chat GPT, de la inteligencia artificial, le dije, ¿no? Es una maravilla, es verdad que hay que utilizarlo bien, como decía Andrés, darle unas instrucciones muy precisas, porque si no te puedes perder. A veces comete errores, pero si pudiéramos de alguna manera poner un ejemplo, ya veis el interés, sin desviarnos, por supuesto, de la centralidad de las temáticas de los dos ponentes, que son los que nos están animando a sumarnos a estas conexiones tecnológicas y ampliar nuestras redes de contacto. Y por supuesto, desde ya os tenemos que decir sí a la amistad con artistas legales y a la colaboración. Nosotros somos una institución grande y ya centenaria, histórica, pero también vanguardista, como bien me recordabas, Andrés. Lo que pasa es que precisamente por nuestro tamaño o por nuestra incompetencia, y hablo de mí, pues vamos más despacio de lo que quisiéramos. Nos cuesta, necesitamos más secretarios virtuales también que nos apoyen y que de alguna manera pues, nos brinden cauces
para evolucionar favorablemente, ¿no? Pero bueno, dicho esto, damos la palabra al que quiera intervenir. Sí, en caso de que quieran preguntar algo en específico, si no, ahorita ya estamos abriendo el chat GPT de nuestra organización, ¿no? En donde pues ya tenemos también trabajo desarrollado ahí. Incluso podría decir, ¿no?, que somos uno de los despachos jurídicos en México, ¿no? Como les decía, somos una ONG sin fines de lucro, pero nuestro objetivo es la reducción de la brecha de la sociedad y la justicia a través de la tecnología. Somos uno de los despachos jurídicos que está utilizando en el 100% de sus asuntos inteligencia artificial, ¿no? Entonces la verdad es que ya ponernos a otros abogados enfrente pues se ven pequeños, ¿no? Sinceramente, y no lo digo porque somos un despacho completamente preparado, pero sí que estamos utilizando inteligencia artificial y se está vislumbrando en nuestro trabajo constante en pro de los sectores que han sido vulnerados históricamente, ¿no? Porque es para que lo utilizamos, ¿no? No tiene que ver con hacer dinero ni que ganen los que siempre ganan, sino se trata de usar este equilibrio para los sectores que han sido vulnerados. Entonces, vamos a poner este último chat de colaboración entre artistas, y asturiano. Pues del centro asturiano, perdón. Es el que está hasta arriba. No, este es toda la serie de preguntas y toda la serie de toda la conversación completa que yo tuve con el chat. No, aquí nos dio todos los elementos, o sea, es un trabajo constante, como yo les decía, no se trata nada más de señalar un punto, pero vamos a ver el de las diapositivas. Súbete todavía otro poquito. Y ahorita vamos a explicar cómo es que funciona, ¿no? Y vamos a ver si hacemos alguna pregunta en específico. Creo que es más abajo, es ese. Ok, aquí está, ¿no? Antes yo le estuve preguntando al chat y le estuve diciendo, bueno, ¿cómo podemos hacer que el Centro Asturiano de Madrid tenga mayor presencia en eras digitales? ¿Cómo, si nos están dando la oportunidad de presentar una exposición, qué tiene que decir esa exposición? Bueno, estuve diciéndole al chat GPT incluso, dime qué tengo que poner en Facebook para que la gente venga, ¿no? Se hicieron 3 publicaciones en Facebook, un evento, se hicieron 2 posts, hubo presencia digital al respecto, ¿no? No se notó mucho, no hubo mucho reflejo en la presencia real, pero esto también es común, ¿no? La gente que tiene presencia digital no suele ir a los lugares a menos que haya demasiada empatía y que lleve ya un proceso constante. Entonces, esto, cuando ven el logotipo de Artistas Legales, que es esa cabecita con la balanza, quiere decir que quien está hablando somos nosotros, los que estamos haciendo el prompt, como les decía, quien está dando la instrucción a ChatGPT para que haga algo en específico, ¿no? Entonces eso se le denomina prompt. Y bueno, yo aquí le dije a ChatGPT, ha llegado el día, haremos una presentación de 45 minutos en PowerPoint que contenga toda la información más relevante de la importancia del uso de la tecnología potenciadora en organizaciones no gubernamentales y personas que buscan tener incidencia en la sociedad actual. Para ello comenzaremos con una breve exposición de lo que es la globalización. Como ven, ChatGPT no escribió lo loco, ¿no? Yo le estoy diciendo cómo vamos a empezar, ¿no? Le estoy dando una serie de pasos para que pueda darme la respuesta que yo estoy buscando, que es una respuesta perfectible, ¿no? Sabemos que ChatGPT no la va a dar a la primera. Entonces, le digo, bueno, primero, ¿qué es la globalización? Sus principales elementos y cómo se da la dislocación del tiempo y el espacio. Bueno, yo tengo que ser un especialista en globalización para hablarle del tema de dislocación, tiempo y espacio, ¿no? Es por eso que mucha gente dice, bueno, es que ChatGPT no me dice lo que le estoy pidiendo. Claro, el ChatGPT es un potenciador de especialistas, ¿no? Entonces, lo que tú estás haciendo lo vas a potenciar con esto. Sus principales elementos, se vuelve un elemento central en considerar a las nuevas sociedades. Es decir, que la conexión global a través de una red de internet ha generado información que recorre el tiempo y el espacio en tiempo real, lo que permite la realización de actividades en diferentes partes del mundo, al mismo tiempo que genera un nodo digital que comienza a encargarse con nuestras sociedades. Después, o sea, eso fue lo primero que yo le dije a ChatGPT que me tenía que dar en la exposición. Después, explicaremos cómo cada persona tiene diversos intereses y necesidades, desde los amantes apasionados a la informática hasta el que no tiene conocimiento, ¿no? Y las acciones tradicionales y fuera del ámbito digital. Pero ello no indica que no incidan en alguna otra forma cada vez que sea perceptible y necesario. Incluso se fomenta en el recién fenómeno del COVID-19, ¿no? Generando un interés mundial. O sea, le doy un contexto completo. Le estoy explicando a ChatGPT qué es lo que yo quiero. Vean el tamaño del prompt, ¿no? Andrés, el tamaño de la información. ¿Podemos hacer una pregunta sencillina y vemos lo que nos escribe? Claro. Por favor, ¿qué papel cumplen
las casas regionales en el siglo XXI? ¿Las casas regionales de qué? Las casas regionales españolas. ¿Qué papel cumplen las casas regionales españolas en el siglo XXI? A ver qué nos dice, como una curiosidad. Y hay que bajarlo porque no se mandó. No se ha enviado. ¿Qué papel cumplen las casas regionales españolas en el siglo XXI? Dale a la flechina. Un nuevo chat. Dale un nuevo chat. No se ha mandado. Eso, nuevo chat. Eso. Un nuevo chat, eso. ¿Qué papel cumplen? No sé por qué no quiere contestar. ¿Qué te dice? El internet, ¿no? Vaya, qué pena, porque en principio empieza a decir, ¿no? Pues desarrollan una labor cultural importante para vincular a los naturales de determinada comunidad con sus lugares de ubicación. Copia la pregunta por si acaso, por si acaso. Cópiala. No. ¿Puedes decir ChatGPT 3? Yo estoy en el 3. Y a ver, pones ahí, create a chatbot. No sé si. No, aquí me parece No, nada. ese es el new chat. Hay como que un error aquí. Vale. Probablemente es como... Probablemente sea el internet. Bueno. Sí. Sí, al final otorga incluso información turística, otorga planeación, ¿no? Nosotros, pues les digo, hemos hecho ya demandas, ¿no? Tesis, todo lo que se pueda buscar en este chat, pues nos ayuda, nos facilita el trabajo como potenciador. No es un potenciador, pero como ven, hay que ser muy específicos con él en sus instrucciones para generar una verdadera uso de secretaria o uso de auxiliar científico también puede ser. Estoy viendo que hay varios. ¿Qué diferencia hay con nosotros? ¿Da igual? No, sí hay varias diferencias, ¿no? Mira, perdón, ya te está respondiendo. ¿Ya? Sí, no, termina enseguida, ya verás. Pero es un ejemplo, ¿no? Súbelo ahora, ya verás lo que nos ha respondido. Nos dice, las casas regionales españolas desempeñan un papel importante en el siglo XXI en la promoción y preservación de la diversidad cultural y el patrimonio de las diferentes regiones de España. Aunque su relevancia puede variar según la región y la comunidad española en el extranjero en general, cumplen varias funciones. Promoción de la cultura regional. Las casas regionales sirven como centros de difusión cultural donde se promueven tradiciones, música, danza, gastronomía y otros aspectos culturales propios de una región específica de España. Esto contribuye a mantener vivas las raíces culturales y fomenta el orgullo regional entre los emigrantes y sus descendientes. 2. Redes de apoyo. Las casas regionales, entre ellas el Centro Asturiano de Madrid, a menudo actúan como puntos de encuentro y apoyo para los emigrantes españoles y sus familias en el extranjero. Ofrecen servicios como asesoramiento legal, ayuda con la documentación, apoyo en la adaptación a la vida en el nuevo país y una sensación de comunidad. Celebraciones y eventos. Organizan festivales, ferias y eventos culturales que permiten a las personas mantener vínculos con su región de origen y compartir sus tradiciones. 4. Solidaridad y acción social. 5. Promoción de la unidad española. Y ya termina. Es importante destacar que la relevancia de las actividades de las casas regionales pueden variar según la región y la comunidad en cuestión. En general, estas organizaciones siguen siendo una parte importante de la diáspora española en el siglo XXI, ayudando a mantener y promover la riqueza cultural de España y todo el mundo. Entonces, ¿qué te digo? Que te ayuda mucho a veces, si estás apurado últimamente ya,
Es un problema porque académicamente, perdona Andrés, esto no lo habéis dicho, pero vamos, se da por hecho. El otro día apareció un artículo de un profesor de la Complutense en un periódico nacional porque decía, yo ya no pongo trabajos porque me los sacan todos a través del ChatGPT, que además no puedes identificar que es copiado, porque te lo hace singular, digamos que es original, es como si lo hubieras escrito tú. Tienes que corregir alguna errata que haya o puedes cambiar algo, pero es un problema, te hacen hasta novelas, poemas. Ahora le dices, hazme un poema sobre el centro asturiano de Madrid y te lo hace. Tú le dices, poema sobre el centro asturiano de Madrid y te hace un poema. Y a lo mejor es muy feo, pero te lo hace, ¿no? Pero pues ya si le pones una directriz específica, ¿no? Un poema en rima, de 4 estrofas, que tenga una sonata, te va a hacer un mejor poema. Aquí lo que pues, he estado yo diciendo en los foros en los que acudo es que la herramienta de inteligencia artificial es eso, es una herramienta. No es como si nosotros les quitáramos esfuerzo a los físicos que han resuelto últimamente los problemas que existen a través de una calculadora o de un ordenador, ¿no? Ellos no hacen las operaciones algebraicas, sí la fórmula. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. No por el hecho de que yo haya utilizado el ChatGPT para la realización de estas diapositivas, resta mérito al creador. Porque al final es como una calculadora. Habrá quien sepa hacer 2 más 2, habrá quien sepa hacer 2 más 2 más 4 y la raíz y tangente. Habrá quien sepa meterle más y más y más. Entonces, mira el poema, que os lo voy a leer. Es un poema original, hecho por ChatGPT para todos nosotros. En Madrid, en tu rincón castizo, el centro asturiano florece con brío. La cultura y la tierra de Asturias se unen en tu abrazo sincero, susurran canciones. En tu corazón, en asturiano ideal, se teje una historia, un lazo especial. La sidra y la gaita, la comida sin par. En Madrid, en tus brazos, nos hacen soñar. Con orgullo mantienes la llama encendida de la tierra asturiana. En la vida compartida, un faro de amistad en la urbe y el rincón. Centro asturiano, eres nuestro corazón. Claro, esto tiene... es un arma de doble filo, porque evidentemente tiene muchas posibilidades, pero también, imagínate ahora hasta dónde nos puede llevar, y realmente que uno presente, dice Andrés que no desmerece la autoría, pero oye, yo no lo puedo presentar como mío, eso realmente, ¿no? Porque esto lo ha hecho una máquina, bien o mal lo ha hecho una máquina. Entonces, bueno, pero las posibilidades son enormes si se utiliza para bien, si se utiliza bien. es un tema ético, incluso yo se lo pregunté a ChatGPT, ¿no? Hasta en la ética. Bueno, ChatGPT, estoy utilizándote para mis cuestiones legales, ¿no? Estoy representando a una persona a través de ti, y lo que dijo ChatGPT, infórmaselo al juzgado. Yo creo que ahí cabe en qué es lo que nosotros informamos, ¿no? En el momento en el que yo digo, bueno, hice un poema al asturiano, ¿no? Con la ayuda de ChatGPT, cambia totalmente, ¿no? Porque ya sabemos que tuviste una herramienta de inteligencia artificial que te aportó, ¿no? Entonces yo creo que es más bien el informar éticamente que estamos haciendo uso de inteligencia artificial para la dinámica que estamos presentando, tal y cual yo lo hice en el momento en el que estoy presentando estas pequeñas diapositivas, ¿no? Se los digo, todo lo que se ha presentado y que he estado generando en temas digitales tiene un apoyo de ChatGPT, pero ya vieron cómo es que yo lo divido, ¿no? O sea, hay veces que yo escribo más que ChatGPT, porque quiero algo muy puntual. Entonces es importante que se sepa eso y que éticamente la humanidad pues diga verdaderamente que usó el ChatGPT para lo que lo está presentando. Incluso por escrito, yo lo he visto en México justamente, un compañero, el director de la Facultad de Educación, ponía escrito por mí y ChatGPT. Sí, y ChatGPT. Claro, porque se sirvió. Bueno, ahora tiene un potencial indiscutible en cuestiones mecánicas, a ver cómo lo aprovechamos también en el centro, en secretaría, redacción de cartas, etcétera, cuestiones que a veces se pierde mucho tiempo y te pueden ayudar, ¿no? Indiscutiblemente. Adelante, Socorro, por favor. Hola, buenas, me llamo Socorro, soy profesora de Brasil, estoy haciendo un doctorado en la Complutense de Madrid y te pregunto, André, primero felicitar a usted y a Yasmin por la ponencia y por las indagaciones y reflexiones aportadas aquí. Pero
E fico reflexionando algumas cositas, né? Porque em Brasil nós outras temos mais ou menos mais de 67% da brecha digital. Há uma quantidade muito grande de pessoas que não acessam a internet. E eu penso que nas escolas mais periféricas, nos centros mais apartados da cidade, isto ocorre o mesmo. Os alunos não vão ter acesso com facilidade a estas ferramentas, não? E te pergunto o que hacemos nós outras que estamos aportando, conhecendo estas ferramentas e como ajudar em estas comunidades. Como Harris, por exemplo, Yasmin, eu participo de uma ONG em Brasil que trabalha com pessoas de baixa renda, que são mulheres que não têm a formação de educação e nossa ONG está aportando condições para poder as mulheres acessar a graduação e a pós-graduação. Mas dos problemas muito frequentes é o acesso às redes sociais e como então se alcançar estas mulheres para fazer esse projeto. Eu creio que isso é em todas as comunidades pobres de México, de Brasil, que não têm acesso à computadora, à internet, é muito difícil chegar à internet na comunidade de pescadoras, de ribeirinhas, então como isso pode ajudá-las. E a outra coisa também, quando estás falando das redes sociais, também me pongo a pensar que há também uma disputa de narrativas nas redes sociais, não? Porque hoje nós estamos conhecendo várias partes da guerra, da Covid e outras coisas que se disputam narrativas nas redes. E como nós outros, então, como educadores, enquanto pesquisadores e investigadores, podemos, então, estar fazendo isso a nosso favor. E como também a escola pode ajudar esses estudantes a utilizar isso que em muitas escolas pobres de Brasil e outras não há nem uma computadora, nem acesso à internet, como se isso é um pouco mais utópico, mais distante. E eu creio que em parte, isso acaba privilegiando os mesmos. Vale? Então, é um pouco de minha reflexão sobre estas questões abordadas. Bueno, como asociación civil, nosotros trabajamos... No, aquí está. Trabajamos un proyecto, bueno, el acceso a internet es un derecho humano, ¿no? Lo sabemos, pero ¿qué pasa? Que, bueno, este derecho humano tendría que ser garantizado por el Estado, pero en realidad no está pasando. Esa es la problemática. No me sirve de nada tener un derecho humano si no me lo está garantizando el Estado. Entonces, pasa en México también, hay muchas comunidades originarias que están completamente aisladas y que tienen muchísima dificultad para poder tener acceso a internet, ¿no? Que sería el principal recurso que debemos de tener para poder accesar a esto, ¿no? Podemos tener a lo mejor una computadora o un celular, pero si no hay internet, quedamos completamente imposibilitados para poder tener acceso a este tipo de herramientas digitales, de inteligencia artificial como es el ChatGPT. En México hicimos un programa, un proyecto que le denominamos Comunidades Digitales, y es un proyecto dedicado para comunidades obviamente originarias, pero lo implementamos en una comunidad indígena que se llama Nación Comcac, que es una comunidad que está completamente aislada, está aislada en una isla y bueno, pues no tenían acceso a internet. Hay un decreto presidencial en México que se supone que todas las personas debemos de tener acceso a internet y que el Estado lo va a proveer, ¿no? Es un decreto que hasta la fecha no se ha podido complementar, justamente por eso, porque son zonas muy aisladas en donde a lo mejor no puede llegar la fibra, ¿no? No puede llegar algún medio que proporcione internet, ¿no? Que sería algún particular. Entonces lo que hicimos fue instalar una antena. Esta antena ya es una antena satelital
y esta antena satelital es una antena que bueno, se tiene que comprar, en este caso es una empresa de Elon Musk, pero es accesible y es una antena satelital que ya te va a garantizar que el internet va a llegar a esta zona que aunque esté aislada. Ya está avanzando tanto la tecnología que ya tenemos este internet satelital que es más económico. Bueno, lo que hicimos fue llevar esta antena satelital a esta comunidad para que ellos pudieran tener acceso a internet y bueno, ya después pues de acceso a internet estas capacitaciones para la elección de información, ¿no? Porque no podemos llegar con una comunidad y decirle aquí está internet sin decirle pues cómo se tiene que utilizar, ¿no? Cómo sacarle provecho realmente y que no pueda hacer nada más una actividad de ocio. Entonces fue como nosotros lo hicimos, es como tratamos un poco de poder eliminar esta brecha digital con la comunidad indígena y fue a través de esta antena y que pues realmente es un precio más económico que lo que ofrecían otro tipo de empresas que proporcionan internet y que se imposibilitaban de cierta forma por no tener alcance hasta ese tipo de comunidades aisladas. Bueno, existe esta antena más económica y digital que puede ser aprovechada por estas comunidades. Bueno, a la par como abogados también promovimos un juicio en México. En México se le conoce como un juicio de amparo, que es un juicio constitucional de derechos humanos, en donde le estamos demandando a la autoridad, en este caso al presidente, que provea de estas antenas a todas las comunidades originarias o comunidades indígenas en México. Es un amparo que hasta la hora bueno, se está apenas tramitando, pero bueno, tiene como objetivo que se le obligue a través del Poder Judicial al presidente que ponga estas antenas en las demás comunidades para que puedan tener acceso a internet en cumplimiento a ese decreto que ya se emitió y que se pueda materializar. Muchas gracias, Yasmín. Disponemos de la intervención ahora de... 5 minutos nada más ya para este último tema. Estamos hablando de que esas antenas tuvieron un costo menor a los 80 euros, ¿no? para poder hacerlos ahí. Actualmente la organización, pues nosotros pagamos la antena, pagamos la mensualidad es menor de 70 euros al mes, ¿no? Con el cual pues ya garantizamos una locación dentro de la comunidad, donde los niños pueden ir a hacer la tarea, los niños pueden ir a generar. Hay un elemento actual de la globalización que es la glocalización, que es algo que se recomendó en estas comunidades, que es que la comunidad no nada más absorbe información, sino muestra su cultura. Esta comunidad Comcac tiene un lenguaje único en el mundo, que aparte celebra cada palabra que va llegando, la van transformando a su lenguaje, que es algo que no pasa normalmente. Entonces toda esta información les pedimos que la suban a la red, ¿no? Para que sea esta dualidad algo importante en las comunidades como los centros, ¿no? No nada más se trata de ver cuánta información capto, sino cuánta información puedo yo también aportar a la red, ¿no? Entonces este elemento es clave. Y para tener una influencia precisamente en los sectores digitales, hablamos de que hay publicidades pagadas, que son publicidades sectorizadas, en donde tú estableces una cuota que va desde los 10 o 20 euros hasta los miles que tú quieras pagar porque tu publicidad esté vigente en ciertas zonas, pero también hay publicidad orgánica. Si nosotros vemos en Facebook, hay grupos de todo, grupos de mujeres, grupos de personas de México, grupos de paraguayos, grupos de personas de España, grupos asturianos, hay grupos de absolutamente todo con miles de participantes. Y no estamos hablando de un grupo, estamos hablando de hasta 15 o 20 grupos. Nosotros iniciamos Artistas Legales, lógicamente como se inician todas las ONGs, poniendo, ¿no? Y se sigue, ¿no? Hacia el final así es, ¿no? Uno ha dedicado su vida a esto, entonces todo lo intentamos hacer orgánico con los menores desgastes económicos posibles, y pues buscamos que a través de compartir nuestras publicaciones en grupos específicos de interés, en el caso mujeres, ¿no? Hay grupos de mujeres en todas las partes del mundo, ¿no? En donde tú puedes de tu página compartirlo ahí, ¿no? ¿Cuándo? Todas las veces que sean necesarios. ¿En qué grupos? En todos los que estés, ¿no? Esa es la diferencia de la presencia digital. Anteriormente ibas y repartías un volante que ahora la gente lo avienta a la basura. Hoy tú te metes a un grupo y compartes tu información, compartes tus videos, compartes tus posts, compartes que estás trabajando eso, y la gente de ese grupo tarde que temprano lo va a buscar. No, hoy vemos que hay grupos de extranjería aquí en Madrid, en donde la gente está preguntando ¿cómo saco mi residencia? ¿Cómo le hago para sacar aquello? Entonces en esos grupos es donde hay que tener participación, porque es una participación 100% orgánica.
Quiere decir que nos cuesta 0 pesos. No necesitamos invertir nada, de ahí podemos empezar a sacar nuestros propios beneficiarios, ¿no? También las mismas redes nos permiten poder subir ahí incluso formularios de preguntas, ¿no? Para empezar a sacar datos. Entonces hay varios mecanismos y, como les decía, la creatividad es un punto esencial para lograr buenos efectos en redes sociales. Bueno, pues muchas gracias Yasmín Lázaro y Andrés Saavedra por habernos expuesto esta extraordinaria conferencia tan actual, tan necesaria, en relación a lo que es el acuerdo que eventualmente podríamos establecer. Yo creo que tenemos que pensar en proyectos concretos, me da la impresión, a reserva de que los compañeros quieran decir algo en este momento. Es decir, cuando tengáis algo, a nosotros se nos ocurra algo, pues que contemos los unos con los otros. Ya tenemos registrados vuestros correos electrónicos, creo recordar, y ya recibís información, y también cuando tengáis algo que penséis que puede ser relevante para nosotros, nos lo enviáis. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra amistad y por compartir, porque esto contribuye también, aunque nosotros, en esa línea que tú has mencionado de localización, donde se combina lo global y lo local, pues somos fieles y debemos serlo a nuestras raíces, pero sin perder de vista lo que corresponde a la humanidad. Y por tanto contribuís a la internacionalización que tan bien nos viene para todos, y en ese sentido pues os lo agradecemos. Y agradecemos mucho también vuestra presencia. Ha salido aquí un tema de gran relevancia, como es, entre otros muchos, como es el de la ética. Y yo, si me lo permitís, Andrés y Yasmín, quiero recordaros que mañana a las 7 de la tarde, también a ustedes, señoras, por supuesto, a todos los presentes, tenemos aquí un acto muy grande porque entregamos nuestro máximo galardón a una gran filósofa, una gran intelectual, muy comprometida con el mundo de la mujer, por cierto, como Yasmín sabe, y del ámbito de la ética. Es la profesora Amelia Valcárcel. Entonces estamos todos aquí invitados a las 7, si queréis, aquí estaremos. De manera que muchas gracias por vuestra participación y reitero la felicitación a Yasmín y a Andrés, y os deseamos mucho éxito. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Bueno, y ahora tendríamos que decir ¡Viva México! Tú estuviste en México, ¿no, Tino? Estuviste en México con Aurora. Aquí tenemos la propuesta.